fondo, con Marta Reyes. En México ya no hay masacres, torturas ni desapariciones. Esa es parte de la declaración que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días, cuando rendía su segundo informe de gobierno. Fue inmediata la reacción de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, que alzaron la voz y pusieron sobre la mesa cifras de una realidad que aplasta a nuestro país. Sí, es cierto, desde hace muchos sexenios, pero que sexenio tras sexenio no cambia la situación. Hoy analizaremos quién tiene la razón. Esas cifras, esas organizaciones, el presidente ignora la realidad, la desconoce, está mintiendo. Hoy este análisis a fondo. Exactamente, se acabaron masacres, torturas y desapariciones, y para analizar, para debatir y para comentar de este tema nos ayudarán a entender hoy nuestros invitados. Yo saludo con todo gusto a Nadia Sanders, ella es investigadora de Causa en Común. Nadia, bienvenida. Buenas tardes, Marta. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Arturo Ávila, experto en seguridad nacional. Arturo. Te saludo con mucho aprecio, Marta, desde la distancia. Gracias. Muchas gracias. Y Julián Levarón, activista e integrante de la familia Levarón. Julián, un abrazo y gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los tres y gracias al auditorio. Y comenzamos con esto. Yo quisiera preguntarle a Nadia Sanders, que fue justamente una de las organizaciones que alzó la voz y refutó estas declaraciones del presidente. Yo le preguntaría, Nadia, ¿miente el presidente Andrés Manuel López Obrador? El presidente López Obrador seguramente no está bien informado de lo que ocurre o no está dimensionando muy bien lo que está ocurriendo en el país. Si bien es claro que los homicidios dolosos han aumentado en el país y es de los pocos delitos y crímenes que él está reconociendo, y no está reconociendo la cantidad de masacres que han ocurrido en el país, como ha ocurrido en familias enteras o de personas indígenas en el estado de Guerrero y en otras regiones del país. Y definitivamente no está bien informado. Sí hay masacres, sí ha aumentado la violencia, sí han aumentado los feminicidios, y las cifras, las del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y lo que reporta la prensa en los estados son irrefutables, Marta. En ese sentido, Causa en Común lleva a cabo un proyecto muy interesante con su grupo de investigadores de conteo de el tipo de masacres y el tipo de delitos graves que ocurren en el país, pero en categorías que no entran dentro de las que da a conocer el Secretariado Ejecutivo mes con mes, y que es masacres de 3 personas o más en un mismo sitio, en un mismo hecho, asesinatos en contra de niños, en contra de menores, de niñas, el tipo de crímenes que se cometen en contra de niños y de niñas, feminicidios agravados, que esos tampoco son contabilizados y reportados por las fiscalías estatales y el gobierno federal, y en contra de grupos vulnerables importantes en el sector social, que son, si bien toda vida es valiosa, toda vida humana es valiosa, la de periodistas, la de defensores de derechos humanos, la de personas que están al frente del gobierno, la de funcionarios, merecen especial atención, también merecen incluirse en las redes sociales, y esas tampoco han disminuido. Alarma que este año las cifras, perdón. No, aquí lo que quisiéramos entender es exactamente lo que estás mencionando. Ustedes están llevando a cabo un conteo de estas cifras que el propio gobierno en las suyas no refleja. ¿Por qué no se reflejan? ¿Por qué no se contabilizan? Para darle intervención a los demás, quisiera nada más esta respuesta. ¿Por qué no se reflejan? Pues ellos saben muy bien lo que está pasando, y sin duda no se puede medir de la misma manera un homicidio doloso a un homicidio doloso a una persona a la que calcinaron, a la que mutilaron, o a la que le cortaron la cabeza, o a la que fue masacrada junto con otras 3 o 6 personas. Ese tipo de indicadores
son una realidad que desde hace 10 años aproximadamente han estado presentes en nuestro país, no es que más. Y ese tipo de indicadores, por lo alarmante y por la atrocidad que representan, como lo menciona la presidenta de Causa en Común, Marilena Morera, son verdaderas atrocidades. No entran en las categorías de los tipos penales que manejan las fiscalías y que maneja el secretariado ejecutivo, pero sin duda son formas de violencia mucho más agravada que un simple, perdón que lo diga en estos términos, que un simple homicidio. Sí, aquí me gustaría la intervención de Arturo Ávila, experto en seguridad nacional. ¿Qué significa que el presidente no esté bien informado, por una parte, o parezca que no esté bien informado? ¿Y qué significa o por qué, cómo nos explicaría que estos delitos de los que está narrando y describiendo Causa en Común no sean contabilizados entre las cifras gubernamentales? Bueno, yo creo que no es un tema de que el presidente no esté bien informado. Yo creo que el mensaje que manda el presidente de la República tiene que ver con un cambio en la política o en el diseño de la política en materia de seguridad. Es decir, en la época de Felipe Calderón, y por supuesto que Causa en Común y su presidenta lo conocen muy bien porque fueron muy cercanos al gobierno de Calderón, especialmente a quien era secretario de Seguridad Pública, había una política de Estado que tenía que ver justamente con un tema que descompuso de forma determinante los indicadores de delitos, de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, por ejemplo, se dispararon de forma muy grave, ¿no? Cuando el presidente, por ejemplo, dice hoy no suceden este tipo de cuestiones como las masacres, como las desapariciones, yo creo que se refiere a que no suceden como política de gobierno, no suceden como una política que encabece el gobierno para dar la apariencia de que se está atendiendo un fenómeno de delincuencia o para dar la apariencia de que se están haciendo cosas. Miren, yo quisiera recordar algo que es gravísimo. Ustedes saben perfectamente bien cómo hoy día sabemos que el secretario de Seguridad Pública Federal en el 2006, con Felipe Calderón, básicamente cobraba en la nómina de uno de los cárteles más importantes de nuestro país. ¿Cómo eso no va a descomponer la situación de violencia de nuestro país? Entonces, claro que hay una inercia imparable porque las políticas públicas durante todos esos años no fueron eficientes. Y a mí me gustaría, por supuesto, con el permiso de Nadia y del mismo Julián y el tuyo, Marta, que repasáramos algunos de los rubros y que le entráramos, por ejemplo, al tema de las personas desaparecidas, que le entráramos, por ejemplo, también al tema de qué pasó con el caso de los 43, que sería un tema muy interesante, que le entráramos también al tema de hablar de las desapariciones forzadas y qué es lo que ha venido pasando, que le entráramos, por supuesto, también al comité contra las desapariciones forzadas, para que pudiéramos entonces sí hablar de datos y de cifras muy precisas y de la causa y del efecto. Porque entendemos que la causa es muy clara, viene de una política pública que sí se encargaba de desaparecer, de aprobar y de olvidar o hacer las verdades históricas, como sucedió también en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Sin embargo, yo creo que el mensaje del presidente es, a ver, desde el gobierno, hoy no se gestan este tipo de acciones. Hay un reconocimiento de que hay un indicador como es el de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes que ha incrementado de forma muy importante, pero también creo que debe haber un reconocimiento a que hay políticas transeccionales muy relevantes que por supuesto pueden modificar ya una política de gobierno. Es decir, este presidente tiene razón en decir que nadie se había enfrentado a una situación como esta, en todas sus dimensiones, Vamos a hablar de la parte económica, de salud y de seguridad. Y a pesar de la difícil situación en materia de seguridad, hoy sí podemos ver una primera estrategia transeccional de seguridad con proyectos, con objetivos que tienen una visión de largo plazo. Dentro de estos proyectos, por ejemplo, está la Guardia Nacional, que tiene una visión de Estado y no de gobierno de un solo sexenio. Este proyecto es bien ambicioso en cuanto al tamaño del cuerpo y a la infraestructura del funcionamiento y rompe
con las estrategias de seguridad Perdón anteriores. que te interrumpa, Arturo Ávila. Aquí varias cosas que hablar de lo que estás mencionando. Entonces, desde tu punto de vista, las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas lastimadas por la delincuencia organizada, por la violencia rampante que hay en México, malentendimos o malentendieron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que nos estás diciendo a grosso modo en tu primera declaración. En lo absoluto, Marta. Lo que te estoy diciendo es que soy muy sensible a lo que vive nuestro país, no las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, Julián es un caso muy claro de una vivencia familiar desde hace muchos años. Yo tuve el gusto de conocer a Julián hace muchos años, justamente cuando estaba él en un movimiento que buscaba cambiar las cosas en nuestro país, a sus hermanos, por supuesto. Conozco su tragedia perfectamente bien y soy empático y sensible con lo que pasó en nuestro país. Lo que estoy diciendo es que no podemos pensar que el presidente está desconociendo el problema. Hay acciones muy concretas que dicen que la política que hoy tiene el Estado no viene encabezada por el gobierno. Reitero, estamos comparando un gobierno en donde la delincuencia organizada estaba metida a niveles del secretario de Seguridad Pública. ¿Y qué puedes esperar de eso? A un gobierno que tiene una referencia inercial de causa y efecto y que está teniendo que combatir esta inercia que en algún momento determinado tiene que bajar con las nuevas políticas públicas. Aquí yo me centraría justamente en lo que estás mencionando y darle la palabra a Julián Levarón. Justamente ustedes como víctimas dolorosísimas para México de lo que es la violencia generalizada prácticamente en todo el país. Digo, habrá puntos más, puntos menos, pero lamentablemente hoy es generalizada. Ustedes como víctimas, ¿cómo recibieron esas declaraciones del presidente? ¿Cómo, escuchando el segundo informe de gobierno, se sintió tu familia, Julián? Yo creo que es un poco como María Antonieta, cuando vinieron a decirle que la gente ya no tenía, que dijo que quería saber por qué no comen pastel, ¿no? Un poco me recordó las declaraciones del presidente, esa crisis en la que vivía Francia y la crisis en la que vivimos en México, 100% de impunidad. Mi hermano y su cuñado el estudio del 2009 y tuvimos promesas de que nos iban a dar justicia y nunca fue alguien ni siquiera procesado del 2009. Yo no creo que se le ha resuelto a Javier Sicilia. Nadie cree la versión oficial de lo que pasó en Ayotzinapa y lo que pasó con mis primas, que fueron básicamente acriminadas en 1517 mujeres en donde estaban solas. Duramos 12 me parece, no sé si perdón que te interrumpa, no sé si solamente soy yo, pero no te estamos entendiendo, Julián, creo que se corta mucho, el resto tampoco lo escuchamos, ¿no, verdad? Voy a pedir el audio es malo, sí. Creo que nos trate de arreglar este audio y mientras vamos hablando con el resto de los invitados. Aquí yo preguntaría a Nadia Sanders, para efectos de estrategia contra la violencia, más allá de si la declaración del presidente iba sobre que ya no es el gobierno el que fragua todas estas políticas como estrategia de Estado, etcétera, ¿nos ayuda en algo a la sociedad separarlo? Cuando uno dice ya no hay masacres, y empiezan a dar las cifras de las masacres y ya no hay desapariciones y surgen las cifras de desapariciones, ¿a la sociedad mexicana de algo le sirve? Si nos vamos a un estricto sentido, sé que sí le sirve, que no sea el Estado, pero en la tranquilidad que nos da a los ciudadanos de a pie de salir, de ir, de venir y obviamente también del costo económico que tiene la violencia para el país, ¿sirve de algo que no sea el crimen, que no sea el Estado, sino el crimen organizado? Porque también hay que decir, el presidente señaló que ya no manda el crimen organizado en el país y parece que las cifras nos dicen otra cosa también. Las cifras, Marta, y los hechos, porque el hecho de que hayan liberado al hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán en Sinaloa y que lo hayan hecho por instrucciones del presidente y que digan que el narco no manda, pues entonces ¿quién manda en este país?
Él dijo que con eso se iban a ahorrar muchas muertes y se iban a salvar, perdón, muchas vidas. Entonces, son los hechos también, Marta, no son solamente las cifras. Yo difiero también en el tema del cambio de política, porque si bien se nos habló de crear una Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad federal, supuestamente civil, es evidente que la Guardia Nacional es una fuerza armada más entre la cual no hay una clara división entre el ejército, la marina y lo que era antes la Policía Federal. No hay una clara diferencia. Y se creó una Guardia Nacional básicamente que que no ha sido efectiva en cuanto a cifras para reducir justamente los crímenes atroces que están ocurriendo en el país y que al contrario se desplegó el año pasado hacia la frontera sur para detener la ola migratoria de personas que vienen huyendo de la violencia y que venían a México a pedir refugio. Venían porque justamente esa estrategia orquestada desde el gobierno de Estados Unidos ha sido bastante eficiente, el muro al sur del país con la Guardia Nacional. No creamos una Guardia Nacional para detener migrantes o para frenar migrantes, se creó una Guardia Nacional para garantizar la seguridad ciudadana. Y más allá de que se esté apostando por un discurso de que todo está bien y de que ya no hay masacres y que no hay más crímenes, eso no puede cambiar a las miles de personas que, por ejemplo, en el Estado de México viven se suben al transporte con el miedo o con casi la certeza de que van a ser asaltadas en el trayecto a su casa y que prefieren no viajar con un celular o con un celular bastante económico para que no los golpeen, porque hasta por eso ese es un problema, no traer algo de valor. Claro. Entonces, la percepción ciudadana no la puedes cambiar con el discurso y con la narrativa, o sea, eso no lo puedes cambiar. Y realmente hay evidencias de que el presidente está hablando de otro México. Es un país México que no existe, que no tiene nada que ver con la realidad del día a día de millones de mexicanas. Bien. Voy a dar la palabra a Julián Levarón. Tenemos ya arreglado el problema de comunicación. Julián Levarón, si puedes repetir lo que nos estabas comentando, porque es importante escuchar tu testimonio y también tu opinión. Pues digo que cuando escuché al presidente decir que ya no hay masacres en el país, me recordó a María Antonieta, que cuando le dijeron que el pueblo ya no tenía pan y que se estaba rebelando, contestó que sí, ¿por qué no les daban pastel? Es un poco la forma en la que vemos el absurdo, ¿no?, de la realidad. Digo, mi hermano fue asesinado y su cuñado el 7 de julio del 2009. Y se nos prometió justicia y que los responsables iban a enfrentar la justicia. Y nunca fue alguien ni siquiera procesado por ese crimen. Y ahora que fueron acribillados 17 primas y niños en una brecha, estaban solas entre Sonora y Chihuahua, sin ayuda de nadie. Dispararon más de 3.500 veces unos animales. Más de 100 personas, tenemos entendido, participaron en esa masacre. Y hasta el día de hoy, pues ya casi llevan 10 meses, 9 meses. Y una persona ha sido procesada y nos promete que van a investigar a fondo. Pero yo creo que las instituciones están colapsadas y no se le da justicia a nadie de manera convincente, de tal manera que cuando es linchado un ladrón en una combi, la mayoría de los mexicanos siente que eso es más justicia de lo que se ven en las instituciones en todos los niveles. La Corte y el Poder Judicial tienen el monopolio de servicios de justicia y vivimos con casi el 100% de impunidad. Y aún así siguen exigiendo que les paguemos y que les respetemos el poder que tienen, cuando para todos fines prácticos son inútiles. Y creo que es lo mismo que vemos con el caso de Ayotzinapa, que no convencen a nadie que se resolvió ese caso, que los responsables dejaron de hacerle daño a la sociedad. Y creo que tenemos que empezar a explorar cómo
incluir a toda la población en las soluciones para resistir a la violencia y el crimen. Creo que la democracia electoral nos ha fallado. Nos ha fallado en el sentido de que no hay una rendición de cuentas en ningún nivel. Y la única opción con el que se quedan los mexicanos como ciudadanos es participar en las siguientes elecciones esperando el milagrito y la magia de un líder que va a llegar a resolverlo todo, pero está podrido en todos los niveles, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y la democracia electoral no nos da las soluciones. Yo creo que las soluciones para detener el crimen y poder resistirlo de manera eficiente tiene que venir de la sociedad civil. La política nos ha dividido tanto entre nosotros que básicamente no encontramos soluciones a los conflictos que hay. Y creo que eso tiene que ver mucho con una ciega aceptación de la autoridad en todos los niveles. Yo creo que la sociedad civil se tiene que organizar para exigirle rendición de cuentas a todo el poder en todos los niveles. Muy bien. Aquí evidentemente sabemos qué heredó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que ese diagnóstico está hecho y retehecho desde hace mucho. Creo que este gobierno no lo ignoraba, sabía que México recibía, estamos a 2 años de iniciado el gobierno y creo que ese es el reclamo social. A 2 años de iniciada esta administración, ¿qué ha cambiado en el país? ¿Qué resultados nos pueden estar dando a los mexicanos de que hay una estrategia real que nos esté regresando la seguridad? Yo aquí me hago otra pregunta. Hablando de ignorar en el doble sentido que pudiera tener la palabra, ignorar como desconocimiento o ignorar como no hacer caso y minimizar, o a lo mejor referirme a una cosa y no a la otra, lastimando a las miles de víctimas que hay en el país. ¿Cuáles son los riesgos de ignorar la realidad de nuestro país? ¿Qué riesgos conlleva para México en materia de pérdida económica de que deja la violencia, de patología social, de daño social? Ignorar esta realidad, que nos guste o no, es responsabilidad en este momento del gobierno federal. Arturo Ávila. Gracias, Marta. Bueno, primero que todo, me gustaría solamente confirmar, Julián, porque yo he seguido de cerca tu caso. Escuché una nota en el periódico Universal en donde el presidente confirma que se reúne este mes con ustedes, con la familia Langford y la familia Levarón. Y también dice que hay detenidos ya en este tema y que es un tema que van a tratar con ustedes directamente. Y entiendo que esa es la información que existe y creo que es un momento muy interesante para saber si es una confirmación, porque aquí tengo yo la información. Sí. Bueno, solo para decir que tenemos entendido que sí hay detenidos. Hay creo que 17 detenidos, pero procesados por homicidio. En este caso, nomás hay uno. Entonces, hay una distancia, un golfo enorme entre detener a una persona sospechada de haber participado en un crimen y que esa persona enfrente consecuencias y se le detenga de seguir haciendo el mal. En este crimen participaron alrededor de 100 personas y entre ellos el director de seguridad pública de la población más cerca de La Mora. Y entre ellos también hay ex policías y ex militares. Y que 100 personas anden en cantidades de vehículos y puedan tener esa fuerza bélica para disparar 3.500 veces a mujeres y niños, ir a quemarlos, cuando no sabemos si estaban todavía fallecidos, eso requiere una complicidad institucional de las autoridades de los estados en todos los niveles. Y lo que vimos en Culiacán, cuando detienen a un narcotraficante y liberan, que estas personas continúan haciendo un inmenso daño a la sociedad y no hay una rendición de cuentas para los responsables. Y ese es el error principal de todos, que la democracia electoral solamente nos deja participar en las siguientes elecciones con una respuesta
a lo que no funciona en ningún nivel. Sí, la pregunta yo la hacía, Julián, porque me parece muy relevante la diferencia, ¿no? Tu familia ha estado involucrada desde hace muchos años en este tipo de cuestiones por tener este espíritu de resistencia, este gran movimiento que ustedes hacen en Chihuahua, en donde deciden a uno de tus familiares no pagar el rescate y poner una resistencia civil y al final de cuentas les devuelven a uno de sus familiares, que me parece un acto heroico, admirable, muy respetuoso. Nunca habían sido, a ver, el gobernador ni los recibía en ese momento, las autoridades no les hacían caso, por eso me parece muy importante volver a reiterar cuál es la política de Estado cuando un presidente dice, yo voy a ir a ver a la familia de Julián Levarón, cuando dice, hay detenidos, entiendo perfectamente que una cosa es procesados, y cuando entra el tema de procesados, pues requerimos también de la participación de los poderes judiciales, ¿no? Que son autónomos de los poderes ejecutivos y que requieren, por supuesto, de un gran trabajo de la Fiscalía para poder procesarlos y, en consecuencia, que paguen por la enorme atrocidad que cometieron en contra de la familia de Julián y que ha sido una cosa repetitiva desde hace muchos años. Por eso me parecía, Claro, Marta, muy importante decir, y déjenme nada más concluir muy rápido, aquí es un gran ejemplo, al margen de que las cosas no van bien, y eso lo reconocemos, ahí están los datos. Pero creo que hay un ejemplo muy claro de un cambio al menos de política pública y de sensibilidad. Y déjenme agregar una cosa más, aquí, muy rápido. ajá, El por fenómeno de favor. la descomposición social tiene que ver con esta gran política económica que dejó muy rezagados a cerca de 65 millones de mexicanos, que créanmelo, no tienen nada que perder. Tuvimos gobiernos que se dedicaron a robar Es a que manos aquí, llenas a este país. Se acabó pero, ese pero aquí el México. tema es si se vale seguir tomando lo que hizo el otro gobierno para justificar lo que no se hace en este gobierno. Creo que tenemos que dar ese paso, porque por supuesto, por eso ganó Andrés Manuel López Obrador, porque Es México que, estaba harto de los gobiernos ineficientes. Pero entonces se repite la Marta, historia, militarización en las calles, se repiten muchas historias que el pueblo mexicano ya no quiere que se sigan repitiendo. Evidentemente, nos alegra que se pudiera hacer justicia en el caso de la familia Levarón. Claro que qué bueno que se reúne el presidente, qué bueno que haya detenidos y ojalá haya sentenciados, etcétera. Pero la familia Levarón es una de las lastimadas en México. ¿Qué pasa con los músicos quemados en Oaxaca? ¿Qué pasa con los de Guerrero? ¿Qué pasa con los de Sinaloa? En fin, eso es lo que quisiéramos ver, que realmente no se tuviera que utilizar un caso como bandera. Perdona a la familia Levarón, pero creo que la justicia la necesita todo México y no solamente una familia, y eso es lo que se está exigiendo con que el presidente no ignore la realidad que hay en el país. Les repito, en el doble sentido que pueda tener esta palabra. Tengo que hacer una pausa, tenemos mucho que platicar, pero regresamos a este análisis a fondo.
instituciones de seguridad ante el crimen organizado en este análisis a fondo sobre esta situación de violencia en el país y las declaraciones del presidente de pues que la estrategia está funcionando y que solamente han aumentado los homicidios dolosos en nuestro país. México perdió y sigue cayendo en el índice de paz y la violencia nos sigue costando más del 20% del Producto Interno Bruto en nuestro país, y la estrategia parece que no está cambiando porque nos dicen que están haciendo las cosas diferentes, pero al mismo tiempo tenemos militarizado el país de acuerdo a señalamientos de organizaciones como Causa en Común, entre otros. Entonces, Nadia Sanders, a mí me gustaría poner esto sobre la mesa. Tenemos al Ejército, tenemos a la Marina y ahora también tenemos a la Guardia Nacional, que se ha querido manejar como que es un cuerpo civil, pero que en realidad tiene gran parte de una estructura militar. ¿Qué riesgos conlleva esto? Nos habla de una estrategia diferente a la tan criticada de Felipe Calderón. Sin duda es una continuación de la militarización en el tema de seguridad pública que no le da garantía incluso ni a las Fuerzas Armadas ni a los ciudadanos, a las ciudadanas y los ciudadanos, y que pone en riesgo las instituciones que se han tratado de construir en los últimos años en México para garantizar, sobre todo, que las personas que sean detenidas tengan derecho a un debido proceso. El gran problema de esto, no tenemos nada en contra de las Fuerzas Armadas, simplemente pensamos que el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina tienen una vocación distinta a la cual se les está asignando ahora, como el tema de poner al frente de los puertos y de las áreas de embarque del país a elementos de la Marina, o incluso el nombramiento que se anunció en la Dirección General de Servicios Administrativos del ISSSTE, poner al frente allá a un militar. Nos parece que no son o ponerlos a construir el próximo aeropuerto de Santa Lucía o a cargo de la producción de plantas y de árboles frutales o de árboles maderables para el programa Sembrando Vida. Nos parece que no es la vocación de las Fuerzas Armadas, que se pueden desgastar una de las instituciones que incluso tienen una mayor opinión favorable por parte de la opinión pública. Eso lo refleja la INVIPE. Son de las instituciones más reconocidas y en quienes más tienen confianza muchos de los mexicanos, por lo cual creemos que sí es un riesgo ponerlas a hacer funciones para las cuales deben de llevar a cabo cuerpos civiles, y no vemos una política de fortalecimiento. Una vez más, ¿cuántos años llevamos con este problema de la inseguridad y del crimen organizado? Y no vemos un fortalecimiento al policía que se destina a las policías locales y a las policías estatales, que también arriesgan su vida, que tienen salarios, tienen sueldos muy bajos, que muchos de ellos tienen que pagar sus uniformes con sus sueldos, sus botas, sus insignias y demás, que tienen horarios desgastantes y que no tienen, y que incluso son personas que no tienen los mismos derechos laborales que cualquier trabajador, derecho a huelga, derecho a sindicato, no tienen derecho a eso. Entonces, muchas veces ni no seguro vemos médico. Un fortalecimiento de esos cuerpos civiles, de ese policía de barrio que es con el que la ciudadanía tiene un contacto directo y con el cual se puede crear estrategias de seguridad a nivel local mucho más efectivas, mucho más eficientes. No estamos viendo eso, y por el otro lado creo que se puede desgastar por mucho, creemos que se puede desgastar por mucho el trabajo de las Fuerzas Armadas y hay en riesgo, y como bien sabemos, estudios de Fernando Escalante, por ejemplo, han documentado la alta letalidad que tiene la alta letalidad que se produce cuando hay elementos del ejército a cargo de labores de seguridad en los estados, en el país. Marco. Y que esas cifras se mantienen en este momento altas, porque hablamos de respeto a los derechos humanos, de una función diferente del ejército a la que se tenía, y las cifras nos están diciendo otra cosa. Aquí yo a Arturo Ávila, perdón, Julián, tantito, aquí Arturo Ávila como experto en seguridad nacional, ¿cómo se le explica al auditorio, a la gente de a pie, que siga las Fuerzas Armadas en nuestras calles, que incluso se sume la Guardia Nacional
y que estén así, como nos menciona Nadia Sanders de Causa en Común, descuidada la policía. ¿Cómo se le explica que se haya criticado y se siga criticando una política de militarización y se continúa con la estrategia? Bueno, se explica por la falta de profesionalización de las fuerzas policíacas, es decir, por la cantidad de corrupción que ha habido histórica y la falta de formación de los policías municipales. Es bien lamentable, pero es cierto. Venimos de una política de años en donde las policías municipales están cooptadas por el crimen organizado, las policías estatales también. Bueno, a ver, reitero, ¿qué les puedo decir? Si un secretario de Seguridad Pública de un presidente estuvo trabajando para un cártel, ¿qué se puede esperar? Entonces es un poquito como que, oye, ¿qué hacemos para solucionar esto? Como bien lo dice Nadia, Exacto, los que pensamos o los que nos sentimos federalistas, creemos que efectivamente lo mejor es que la policía de proximidad, la policía más cercana, sea por supuesto la policía municipal. Ese es el escenario deseado. Sin embargo, hoy tenemos claro que lamentablemente no cuentan con los elementos de profesionalización para poder llevar a cabo la función. Si tú hoy le sueltas la política pública, lamentablemente de forma inmediata, en todos los sentidos, a los estados y a los municipios, creo que la situación estaría peor. Lo que quiero decir es que el ejército, por ejemplo, y hoy en la mañana que yo daba una entrevista, repasábamos justamente la encuesta nacional de seguridad pública del INEGI, y ha crecido desde el año pasado, este año, la aprobación y la confianza del ejército y de la marina con todos estos nuevos encargos. Por ejemplo, el ejército tiene un 85.8% de confianza de los mexicanos, mientras que la marina un 88.5%, es decir, 9 de cada 10 mexicanos confían en las Fuerzas Armadas. Quiere decir que son instituciones o las instituciones por excelencia de confianza de nuestro país. Las que claro, aquí, no se aquí la disyuntiva, porque el ejército y la marina son admirables, la verdad es que están realizando, como decía Nadia Sanders, actividades y labores que no les corresponden. ¿Cómo no los vamos a reconocer si están arriesgando no solamente su vida y su integridad, sino también el prestigio de instituciones que ha costado tanto trabajo construir en el país como son el ejército y la marina? Aquí no estamos cuestionando al ejército y a la marina, lo que se cuestiona es que se critica una política de seguridad militarizada de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, etcétera, y no cambia en el país. Las cosas no cambian, se sigue arriesgando a la policía, a la marina y al ejército en la calle, y se suma a la Guardia Nacional a labores que no les tocaría realizar a militares. Entonces, aquí la pregunta es esa: ¿qué se está haciendo en materia de profesionalización policial? ¿Cómo se les está elevando en su capacitación? ¿Cómo se les están dando recursos? ¿Cómo se les está dando prestaciones, etcétera, para que en realidad podamos fortalecer a esa institución y que sí le toque la seguridad en el país? Que eso es lo que cuestionamos, de qué está cambiando en esa materia. Yo lo que quisiera decir, Marta, es que la Guardia Nacional tiene en la ley que existe, hay un artículo transitorio muy claro de participación justamente de los militares. No está militarizándose, se está justamente profesionalizando un cuerpo y una guardia que será civil y que tendrá un mando civil al cabo de un tiempo. Dime tú si crees que el ejército o la marina no sería el mejor cuerpo para poder llevar a cabo la profesionalización de todos estos elementos. Lo que pasa es que en el pasado teníamos un grave problema, no había una ley. Entonces metieron al ejército, metieron a la marina sin tener ni siquiera elementos de ley que hoy ya tenemos. Hoy ya sabemos por lo menos para dónde vamos y sabemos que estos mandos militares están ayudando para que en un momento determinado tengamos una Guardia Nacional que responda a un mando civil y que tenga, por supuesto, una policía federal, de alguna forma, una Guardia Nacional mucho más profesional. Aquí, Julián Levarón, a mí me llama la atención una aclaración que acaba de hacer Arturo Ávila. ¿El ejército, el mejor cuerpo para formar policías? ¿Qué piensa Julián Levarón? Yo creo que es incorrecta esa observación. Inclusive yo creo que tenemos que hacer la distinción entre una fuerza que crea paz y que civiliza a nuestras comunidades y otra es la fuerza que impide que se manifieste la violencia. No siempre son lo mismo. Yo creo que
el ejército es el peor instrumento para lograr la paz en nuestras comunidades, porque ellos están entrenados para la guerra, para una invasión externa a nuestro país. El ejército nunca ha sido la fuerza necesaria para resolver los problemas en nuestras comunidades. Creo que la paz se logra y la civilización se logra como la suma de las interacciones que ocurren dentro de la sociedad en las que todos los que participan se benefician. Y la política electoral nos ha llevado a pelear tanto entre nosotros y casi como separarnos entre un grupo que son conservadores y otros que son liberales, y otros que son fifís y otros que son chairos, o no sé cómo le dicen. Pero el punto central es este. Yo creo que la seguridad de nuestras comunidades tiene que venir de nuestras comunidades. El ejército viene de todos los rincones del país. Ellos llegan a lugares muy remotos de su lugar de nacimiento y de origen, no conocen a la gente, no son de las mismas tradiciones, no tienen la misma cultura y el debido proceso se va resquebrajando. Y sí, yo estoy de acuerdo que el ejército puede lograr que no se manifieste la violencia porque todo el mundo está aterrado, pero eso no significa que estamos atendiendo las fuerzas que hacen crecer nuestra economía y las fuerzas que hacen crecer la civilización en nuestras comunidades. Y creo que eso tiene que ser con la participación de todos, de tal manera que todos nos beneficiamos en nuestra participación. La política a mí me parece que casi es lo opuesto de eso. Estamos agarrados del moco siempre, unos con otros, nos discutimos tanto entre nosotros que no nos ponemos de acuerdo, que a todos nos toca, en parte, la responsabilidad de cuando hay una masacre. Todo el mundo quiere echarle la culpa al presidente y que sea su responsabilidad, pero estamos exigiéndole flores a las piedras. Seguimos creyendo en la magia, de la alquimia, de que va a llegar un salvador, un milagro a salvarnos. Y yo creo que es una labor inmensa que tiene que llevar a la participación de millones de personas con la contribución de millones de personas. Si queremos que una sola persona nos resuelva 56,000 personas que fueron asesinados en este sexenio, con un sistema judicial que casi está en bancarrota, es casi el 100% de impunidad, y seguimos apostándole a estas herramientas para llevarnos hacia adelante. Creo que vamos a fracasar y creo que todos los indicadores nos lo demuestran de manera contundente. Comenzar a resolver las cosas de raíz, desde la raíz, creo que es a grosso modo la idea que nos estás dando, Julián Levarón. No quiero que se termine el programa sin platicar un poquito del tema de las desapariciones en México, que fue otra de las declaraciones del presidente. Ya no hay desapariciones. Se documentan por parte de Amnistía Internacional 11,653 personas desaparecidas o no localizadas. Y está otro registro, que es el del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que habla de 16,703 personas. Y solamente el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, también reconoce que siguen creciendo las desapariciones en nuestro país. De enero a julio de este año, 2,332 personas desaparecidas en México. Y yo tomo estas cifras para hablar de lo que se aprobó en el Senado hace unos días, que el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas pueda investigar cómo se trabaja en México en materia de desaparición forzada. Me parece que es un paso y me gustaría que ustedes, nuestros invitados, nos digan qué les da o qué esperanza les da esta aprobación. Nadia Sanders. Creo que es una buena señal de buena voluntad, tanto del gobierno como del legislativo, hacer de manifiesto un compromiso al cual ya estaba suscrito el Estado mexicano. Es decir, simplemente es una formalización de algo que en el marco de los convenios internacionales ya debe ocurrir, pero sin duda es una muy buena señal el que tanto el gobierno como el Congreso hayan creado este instrumento y que haya una voluntad política por hacerlo. Lo que no
lo que se debe de hacer de forma paralela, ¿sí? Puedo entender que, como mencionaba Álvaro, puedo entender que en muchas regiones del país sea necesaria una fuerza de seguridad mucho más fuerte y sólida y con mejor entrenamiento y capacitación de forma emergente, pero de manera paralela se tiene que ir trabajando en detener este tipo de crímenes y este tipo de hechos que son especialmente dolorosos y en los que por años se ha dejado solas a las familias de las víctimas, porque han sido las madres, las hermanas, las esposas, las que han asumido el costo y el cargo de buscar a sus familiares. El ejemplo de las rastreadoras en el norte del país, Sinaloa y demás, y todos los colectivos que se han creado en torno a este terrible problema. Entonces, de manera paralela, se tiene que ir creando una política de garantía de derechos humanos, de acabar con el tema de la impunidad, como comentaban, es altísimo y justamente ese es el riesgo. Tú preguntabas hace un momento, Marta, ¿cuál es el riesgo de continuar con esto? Pues el gran problema es la impunidad. ¿Y por qué lo hacen? Porque pueden hacerlo. O sea, ¿por qué se cometen los feminicidios agravados? ¿Por qué matan y violan a niñas? ¿Por qué matan a indígenas? ¿Por qué matan a periodistas? Porque saben que no va a ocurrir nada. Ese es el gran problema. Entonces, a lo que se tiene que poner un gran alto es a la impunidad. Y en ese sentido, en lo que trabajamos como sociedad civil es en fortalecer a las instituciones que trasciendan sexenios, que no importa quién esté en el poder. Y como bien dice Julián, puede ser una persona con muy buenas intenciones, con un gran programa, que quiera cambiar las cosas, pero tiene que crear instituciones sólidas, fuertes, que puedan dar continuidad a la creación de una sociedad segura, más allá de su sexenio, más allá de los gobiernos. Y en ese sentido, este gobierno ha dado también muchas señales de faltas de legalidad, de atentar contra órganos autónomos, órganos constitucionalmente autónomos como lo del INE, que lo diga además de manera expresa. Eso nos parece alarmante. Parece alarmante que quiera cambiar la vocación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sin duda es perfectible su labor y tiene muchas cosas que mejorar. Para atentar contra eso nos parece especialmente preocupante porque esta es una democracia que ha tomado décadas y vidas construir. Me gustaría ahí la intervención de Arturo Ávila respecto a estas últimas aseveraciones de las instituciones en nuestro país, Arturo. Y la actuación sí, me gustaría volver a retomar muy rápido, Marta, ¿estás de acuerdo? El tema del Comité contra las Desapariciones Forzadas que recientemente se aprobó en el Senado, porque me parece un tema importantísimo, ¿no? O sea, ¿cuál es la relevancia que tiene? No tiene respuesta, nada más rápido, no tiene respuesta a esa aseveración de Nadia Sanders respecto a que el gobierno está destruyendo la institución. Que el gobierno con toda precisión, ¿a qué aseveración, perdón? Mencionaba a grosso modo Nadia Sanders que lamentablemente este gobierno está minimizando y poniendo en duda de alguna forma el trabajo que han hecho algunas instituciones en el país, en otros sexenios, que se avanzó mucho y que el presidente les está poniendo en duda. Más o menos es Nadia, ¿verdad? No, y particularmente el caso del INE y el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son ejemplos de órganos constitucionalmente autónomos y cuestionado el papel de muchos de varios de estos organismos, BOCAS, como se les llama también. Y de activistas y etcétera. Que ha tomado mucho tiempo construir, ¿no? Que de alguna manera también buscan un contrapeso y descentralizar, o sea, evitar la concentración de poder en el Ejecutivo. Bueno, es que, reitero, y voy a ser muy preciso con lo que menciona Nadia, yo creo que se está jugando, como bien lo mencionó, en la democracia, ¿no? En la democracia, los órganos legislativos aprueban. ¿Aprueban qué? Aprueban las propuestas del Ejecutivo. En el caso específico, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo. No gustó el nombramiento en su momento. Bueno, no gustó, pero no fue ilegal. Estas son las reglas de la democracia. Y ahí está el resultado, está tomada la sede. No, déjenme terminar, por favor. Son las reglas de la democracia. Y pueden gustar o no gustar. Pero los terribles gobiernos que tuvimos en el pasado nos dejaron un hartazgo que llegó a traer a un gobierno que tuvo una mayoría abrumadora en el Congreso y que tiene facultades legales para poder hacer lo que está haciendo, nos guste o no. No hay ningún tema de ilegalidad. Entonces me da la impresión de que de pronto decir es que
lo que sucede en la Comisión Nacional de Derechos Humanos cae en el tema de lo ilegal, o cuestionar, por ejemplo, también las decisiones del Instituto Nacional Electoral. Álvaro, pero la ilegalidad no es el nombramiento. El nombramiento, sin lugar a dudas, como bien mencionas, se hizo conforme a derecho. Lo que resulta alarmante es quiere decir que la CNDH debería ser una procuraduría para los pobres, a transformar una institución que, como comentaba, sin duda es perfectible y tiene muchos retos por delante, para una vocación totalmente distinta. Nos parece grave, sobre todo cuando hay tantas víctimas en este país, o lo que ocurrió con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el resultado del movimiento por la paz, por justicia y dignidad, que ha costado vidas, como comentaba. Costó vidas crear la ley de defensa de víctimas del delito, costó vidas crear incluso muchas instituciones. Lo que vemos en este momento en la comisión, da la impresión. Perdón que los interrumpa. Aquí lo que ponemos sobre la mesa es que lo que está pasando hoy en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está tomada, no es por ese nombramiento, sino es justamente por esta falta de resultados que ha habido en ese sexenio y por esta insensibilidad que se está mostrando respecto a gran parte del sufrimiento de esas víctimas. No se está atendiendo los derechos humanos de esas víctimas, y ese es el reclamo, no el nombramiento de Rosario Ibarra de Piedra, me parece. Ahora sí, nada más rápidamente, Arturo Ávila, tengo breves minutos para los dos que me restan sobre este comité de la ONU que va a poder participar en las investigaciones de nuestro país. ¿Qué querías observar? Bueno, rápidamente, antes de llegar a ese tema ahora, nada más para recalcar, da la impresión de que en esta mesa lo que se dice es que antes estábamos mucho mejor. Y yo no puedo creer cómo podemos estar mejor. No, yo creo que no. Yo creo que no nos vamos a centrar en eso, porque evidentemente, y lo hemos dicho con todas sus letras, no vamos a defender a gobiernos anteriores. Venimos arrastrando, y eso se reconoce, el diagnóstico que existía es reconocido. Lo que se quiere es resultados de esta administración. Malos gobiernos, por supuesto, y por eso las urnas cambiaron un gobierno. ¿Qué pasa con los primeros 2 años de Andrés Manuel López Obrador, que prometieron resultados? Eso es lo que hoy está sobre la mesa. ¿Tengo que irme a corte, señor productor? Sí, vámonos a una pausita rápidamente y regresamos. Por favor, disculpen.
De regreso, conclusiones a esta mesa de debate. Yo agradecida a nuestros participantes de justamente que lo enriquezcan las diferentes opiniones. Es lo que forma un criterio para nuestro auditorio, así que agradecidísima. Tengo 30 segundos para la conclusión de cada uno. Julián Levarón, por favor. Nomás me gustaría decir sobre lo que dijo Arturo de las reglas de la democracia, que el voto y participar en las elecciones es un poder para cada ciudadano que es ridículamente débil y tenemos que exigir más representación y tener más en la sociedad, porque los políticos mienten para conseguir que la gente vote por ellos y después no hay ningún tipo de rendición de cuentas. El presidente prometió que iba a devolver a los papeles, ya electo está haciendo exactamente lo que está haciendo todo el país y a todos nos quejamos de la violencia, pero yo creo que tenemos que unir fuerzas, todos los ciudadanos, para resistir los embates del crimen. Esa debe de ser la fuerza que debemos de exigir en nuestras comunidades y todos los mexicanos. Creo que tenemos que unir fuerzas en ese sentido y dejar de pelearnos entre nosotros y dividirnos entre nosotros para cosas que son insignificantes en comparación a la vida y la seguridad. Gracias, Julián Levarón. Arturo Ávila. Gracias, Marta. Gracias, Nadia. Gracias, Julián, por supuesto. Un placer haber estado con ustedes en esta mesa. Muchísimas gracias. Yo quisiera decirles que, por lo menos los que hemos estudiado la seguridad nacional como un área muy apasionante, entendemos que modificar un escenario de seguridad como el que vivíamos en nuestro país no es un tema de un día a otro. Requiere de muchísimo esfuerzo. Requiere de varias variables que estén básicamente involucradas en poderlo cambiar. Hay que sentar bases bien sólidas. Y yo creo que el presidente de la República definitivamente se encontró con un problema más grande de lo que se esperaba. Yo creo que cuando entró a gobernar no se esperaba que verdaderamente hubiera un narcoestado en nuestro país como lo existía. Genaro García Luna era un empleado de un cártel. Y de ahí para adelante, todo lo demás. Para ser críticos hay que considerar que es necesario reforzar la estrategia. Sí, por supuesto. Hay que hacer un reforzamiento institucional. Se debe de dar en todos los ámbitos del gobierno, no únicamente en el federal o internacional, al contrario, si no va a ser muy complicado resolverlo. Y finalmente, hay que invertir en capacitación y en especialización de los agentes encargados de investigación en fiscalías estatales, federales y municipales. Muy bien. Profesionalizar. Muchas gracias, Arturo Ávila. Nadia, 20 segundos, por favor. Claro que sí, pues coincidimos. Se requiere de instituciones fuertes, instituciones sólidas. Denostar a los periodistas desde la presidencia no ayuda a la democracia. El periodismo, el buen periodismo ayuda a fortalecer la democracia. Sí, hay que fortalecer los cuerpos policiales. El ejército debe hacer funciones para las cuales se creó el ejército, no para otras funciones que dependen de esta sociedad. Gracias, Marta. De acuerdo. Gracias a todos. El tiempo nos está presionando. Tenemos que despedir porque nos cortan. Muchísimas gracias a todos y yo saludo con todo gusto a Alejandra López de Mega Noticias Guadalajara. Alejandra, ¿qué vas a platicarle al auditorio? ¿Qué información tienes más adelante? Hola Marta, qué gusto. Pues mira, la siguiente hora vamos a platicar, entre otros temas, sobre la vacuna para COVID-19, la participación de México en la operación Warp Speed y en qué consiste. Por supuesto, también vamos a actualizarnos sobre la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la toma de caseta La México-Cuernavaca, que fue tomada por un grupo de feministas. Y por último, bueno, de lo más importante, la entrada en vigor de la ley antichatarra allá en Oaxaca y cómo otros estados también han estado adoptándola. Veremos qué es lo que sucede en otras entidades. Por lo pronto en Oaxaca hoy se dice que ya entra en vigor. Vamos a ver eso y más la siguiente hora, Marta. Muy bien, pues los micrófonos, las cámaras y el auditorio todo tuyo, Alejandra López, Mega Noticias Guadalajara. Yo me despido y gracias. Gracias, Marta. Y a usted que nos está viendo, lo invito a que me acompañe la siguiente hora. Vamos a hacer una pausa y volvemos.